Buenas tardes, nuevamente estoy con vosotros y hoy es un día alegre porque el título de hoy son Buenas Noticias. Es cierto que en estos días de atrás pues, hemos estado hablando un poco de la muerte, del pecado, pero hoy traemos lo que dice el Evangelio, Buenas Nuevas. Vamos a empezar leyendo en Proverbios capítulo 8, desde el versículo 32, y nos dice así: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Como dijimos en los otros días anteriores, pues hemos estado hablando un poco de la muerte, del pecado, y vimos en Romanos 3:23, vimos que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decíamos que esta destitución lo que significaba era un alejamiento, una muerte espiritual, y ya vimos que la muerte venía desde el huerto del Edén, desde nuestros primeros padres de Adán y Eva, que infringieron lo que Dios les mandó, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Entonces desde ahí ya dijimos que venía el pecado, y hemos visto que en Romanos 3:23 nos dice por cuanto todos pecaron, y esta destitución, como hemos dicho, es un alejamiento. También vimos en Romanos 6:23 que nos dice que lo vamos a leer, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, sabíamos que la paga del pecado es muerte. Pero a continuación nos dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de volver a la vida, por decirlo así, por tener una vida eterna. Esta mañana, dándole un poquito de vueltas a cómo íbamos a tratar este tema, la verdad es que me ponía en mi mente un ejemplo sencillo. Imaginaos que cada uno de vosotros o algunos de los que son padres pues tienen un hijo y lo tienen en su casa y le explican de qué pueden coger de la casa. Puedes ir al frigorífico, puedes coger agua, puedes coger un refresco, puedes comer algo, pero lo lleva a un sitio que le dice de este bote, que a lo mejor es lejía o a lo mejor es un producto tóxico, y le dice de este no comas o no bebas, porque ciertamente el día que comas o que bebas de esto te vas a morir. ¿Es bueno lo que Dios les dijo a Adán y Eva? Por supuesto. ¿Es bueno lo que tú le dices a tu hijo? Por supuesto que sí. Pero si hay una desobediencia, si tú estás advirtiendo a tu hijo que no coja eso y lo hace y muere, no culpemos a Dios, culpemos a que ciertamente aun avisando, se ha cometido esa infracción. Pero vamos a decir que Dios no queda ahí, no dejó esto ahí, sino que tenía unas buenas noticias para nosotros. Tenía una noticia que se llama el Evangelio. Y podemos decir, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es las buenas noticias, el plan que Dios había preparado para redimir a su Hijo, para volver a tener una comunión perfecta con los hijos que Él había engendrado en su tiempo, para volver a tener esa relación que desde el principio Él quería. Si recordáis, ya estuvimos leyendo un poquitín a los profetas que ya anunciaban que Jesucristo vendría. Mirad, tenemos Isaías capítulo 7, desde el versículo 14, que nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, Dios con nosotros. Dios iba a ser encarnado en Jesucristo. Más adelante, en Isaías también capítulo 9, versículo 6 nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
Quiere decir que ya los profetas estaban anunciando que Dios había preparado un niño, un hijo, nacido de una virgen. En Miqueas 5 también vemos que lo anuncian hasta en el sitio donde iba a nacer. Y ahora más adelante, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que se cumplió este tiempo. Se cumplió este tiempo que estaba anunciado. Y nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, lo que Dios había prometido, lo que Dios había anunciado a través de sus profetas, 700 y pico años antes de que esto ocurriera, Dios lo cumplió. Y mirad, nos dice también en Romanos capítulo 5, nos dice lo siguiente. 5:8 creo que es. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo grandísimo. Dios, que sabía cómo éramos, que sabía lo que iba a ocurrir, Dios ha provisto un remedio para aquel pecado que destruyó la relación que tenía con su Hijo. Dios había creado a Adán y Eva y, como os dije ayer, se paseaba en el huerto del Edén con ellos. Dios estaba satisfecho con la creación que había hecho, porque recordad que también dijimos, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces Dios realmente estaba muy satisfecho con la creación, pero es cierto que el hombre falló y pecó, y dio la espalda a Dios. Pero Dios ha provisto ese remedio se llama Jesucristo. Y mirad si nos ama, que ya hemos dicho que más Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, o sea, estando ya enemistados con Él, muestra su amor con nosotros en que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, y vamos a volver a leer, Juan capítulo 3, versículo 16, nos muestra una vez más el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El que no tenía pecado pagó por nuestros pecados. Y mirad lo que dice más adelante, en el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ciertamente puso a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Así es que en esta noche, pues, os animo a buscar a ese Cristo, a ese Jesús, que nos ama tanto, que puso su vida por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y buenas noches.